Sección 11.4 Aplicación cliente simple. La aplicación cliente utilizará una interfaz JavaFX como la que se muestra en la figura 11.2. Entonces, aquí está la interfaz. Entonces, bueno, pues podemos ver que tiene por ahí un par de cuadros de entrada para que ustedes puedan meter los enteros. Por ahí hay unas etiquetas para mostrar el símbolo de suma o el de igual con el resultado. Creo que este que dice aquí conexión establecida también es un cuadro de entrada, nada más que este no permite edición. Y debajo de este, bueno, pues hay un botón para que una vez que ya se hizo la conexión con el servidor, pues ustedes estén enviando, bueno, cada que pongas aquí los números que quieres sumar, pues estés pulsando ese botón para que se lleve a cabo bueno, para que el servidor, en este caso, pues haga cálculo, el cálculo de la suma. Bien, eh, entonces, bueno, eh, el, el cliente pues debe de tener la dirección o debe de proporcionar o saber la dirección del servidor y también el número de puerto del anfitrión. Ya dijimos que este servidor, bueno, el que estaba en la sección 11.3, iba a estar trabajando con el puerto 8901. Entonces, estos los debe de conocer el cliente. Y ya luego, pues entonces el usuario, pues como decíamos, puede ingresar los números y presionar el botón para mandar esos números al servidor y mostrar el resultado. El cuadro de texto que está aquí en el centro, bueno, ya decíamos que era para mostrar los mensajes con respecto a la conexión. Entonces, bueno, aquí pues nuevamente aparece bueno, está el listado 11.2 con el código del cliente suma. Y bueno, pues aparte de requerirse las clases para trabajar con el flujo de bajo nivel y alto nivel, tanto para entrada como salida, como sería input stream, data input stream, output stream, data output stream. También es necesario importar, bueno, pues solamente la clase socket y por ahí, pues bueno, algunas otras clases para poder tener la aplicación Java FX, ¿no? Bueno, entonces, pues déjenme pasarme a la parte de los comentarios, que es bueno, lo que está por acá. Eh, bueno, pues hay varios atributos. En el caso, bueno, de los primeros se refiere a que van a guardar valores para la dirección del anfitrión remoto, esta cadena que tengo aquí, y para lo que es el número de puerto, y el resto de los atributos son para manejar los flujos de entrada y salida a bajo y alto nivel, y por supuesto, bueno, pues lo que es el socket, ¿no? Entonces, eh, a ver, déjenme ver si voy a poner el código. Bien, entonces, como decíamos, pues hay varios atributos aquí al inicio de la clase cliente suma, que era el anfitrión, pues para saber la dirección IP, el puerto, lo que permite trabajar con flujos de bajo y alto nivel en la entrada, por un lado, y en la salida por el otro, y la parte de la conexión. Ujú. Bueno, luego, ya dentro del método star, se llama el método getInfo. Entonces, bueno, recuerda que este es el método star, es con el que se inicia la ejecución de esta aplicación. Decíamos, es un hilo. Entonces, aquí se llama al método getInfo. Aquí está, ¿sí? Ese es el método getInfo, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces, pues este es un método de instancia privado, solamente se puede llamar dentro de la clase, o desde dentro de la clase, y
lo que es este método, bueno, le está pidiendo al usuario ingresar la dirección de la máquina anfitriona o el servidor y el número de puerto. En este caso, bueno, pues el usuario pues debe de tener esta información para poderse conectar. Y entonces, bueno, lo que tiene el método getInfo, bueno, ahí se encuentra o lo tenemos por acá, ¿verdad? Cualquiera de las dos puede servir. Y bueno, comenta que se está utilizando un text input dialog que fue visto en el capítulo 5 para obtener la dirección del anfitrión y luego hay otro para el número de puerto, para que entonces nos aparezcan estos dos cuadros de diálogo, uno donde me permite que ingrese la dirección del servidor y otra para que introduzca el número de puerto. Bueno, entonces para hacerlo, bueno, en la línea 121 se declara una variable local de tipo textInput dialog para que entonces el usuario lo pueda ingresar. Se crea el cuadro de diálogo, como se muestra aquí. Se le pone una cabecera al cuadro de diálogo, ingresar a anfitrión remoto para que pues aparezca esta información en este lugar. Y se le pone un título al cuadro de diálogo que dice cliente suma, que pues es el título que aparece en el marco, ¿verdad? Bueno, enseguida, utilizando el método, bueno, se llama el método show and wait para entonces mostrar el cuadro de diálogo y esperar a que el usuario ingrese algo y se guarde en este caso en la variable respuesta. Recuerda que el cuadro de diálogo, bueno, te devuelve un tipo optional, que en este caso, bueno, va a estar manejando el tipo particular string. Bueno, entonces, bueno, ya que se obtiene o se guarda lo que devolvió el cuadro de diálogo, entonces, bueno, para sacar el contenido de lo que pueda tener, se utiliza el método get. Y de igual manera, bueno, se pone otro cuadro de diálogo para obtener la información del puerto. Aquí en esta variable. Y, y pues hace exactamente lo mismo, nada más que a diferencia de cuando se obtuvo la cadena para lo que es la dirección IP o el anfitrión, en este otro caso se obtiene la cadena y después hay que convertir a un entero esa cadena y para eso se está utilizando este método de clase value of de la clase integer, ¿sí? Y bueno, pues esta información, tanto lo del anfitrión y el puerto, pues se quedan en atributos, ¿verdad? Por lo tanto, este método no necesita devolver nada, porque está manipulando los atributos que fueron declarados por acá, ¿verdad? Aquí está anfitrión y aquí está puerto, ¿de acuerdo? Bueno, después de que se llamó al método getInfo y se regresó, se configuran pues ya lo que son los elementos visuales. Que bueno, es esta parte que se está aquí después de que se regresa de la llamada getInfo, pues ya se declaran o se ponen los componentes visuales, un campo de texto para lo que es la parte de los mensajes, otro campo de texto para manejar lo que es el primer número, una etiqueta para poner el símbolo del más, otro campo de texto para lo que es el poder leer el segundo número, eh, también otra etiqueta para el símbolo de igual y hay una etiqueta más que tiene el resultado, ¿no? Entonces, bueno, también está el botón calcular que dijimos va a permitir eh, mandar los dos enteros al servidor. Y bueno, entonces aquí se crea el botón con este texto. Se configura, bueno, como dice ahí la escena, se fija que el ancho máximo para el mensaje es de 150 píxeles y los anchos máximos para el primer número y el segundo son de 30. Se crea un hbox con una separación de 10
y los elementos de este hbox son puestos al centro, tanto horizontal como verticalmente. Enseguida se obtiene lo que es pues la lista de este hbox para poder agregar pues lo que son los elementos. Entonces va primeramente un campo de texto para el primer número, luego la etiqueta que tiene el símbolo de suma, otro campo de texto para la entrada del siguiente número, otra etiqueta para el símbolo de igual y otra etiqueta para lo que es el resultado. Bueno, eh, enseguida en un VBox va a ser la raíz de todos los componentes visuales, y entonces también, al igual que el hbox, tiene una separación de 10, se alinea todo al centro, y entonces en este contenedor vertical se acomoda el hbox, o sea, de acuerdo a lo que está acá en la figura, en el hbox. Déjenme regresar un poco aquí. Todo esto, lo que está en el primer renglón, todo esto es lo del hbox, ¿no? Entonces, en el VBox se estaría acomodando el hbox, este cuadro de mensajes y lo que es el botón. Entonces aquí lo podemos ver. Está primeramente el hbox, luego está el cuadro para los mensajes y enseguida el botón para calcular. ¿Qué más se hace? Bueno, pues simplemente se crea lo que es la escena, se monta la escena en el escenario, se le pone título al escenario y se muestra, ¿verdad? Y bueno, y ya después, bueno, pues viene nuestro bloque track, que es el que se comenta aquí, bueno, se comenta enseguida en el texto, ¿no? Entonces, déjenme moverme un poco más. Aquí estamos, ¿sí? Entonces, pues bueno, se hace una parte de lo que se estableció para el servidor Suma, es decir, mm, se va a crear un socket utilizando lo que es el anfitrión y lo que es el puerto, y y entonces ese socket lo vamos a referir por conexión, y entonces en el cuadro para los mensajes, bueno, pues ahí simplemente se le pone eh, lo que se está realizando en ese momento, establecer la conexión, y utilizando el método setText. Bueno, después se configura lo que es el flujo de entrada hacia el servidor. Entonces, bueno, se utiliza primeramente el método getInputStream, que te devuelve un flujo de entrada de bajo nivel con el socket, referido por flujo end. Después, flujo end es envuelto por un objeto dataInputStream que permite manejar la entrada a alto nivel. Y entonces, de esta manera, pues uno estaría manipulando o trabajando con flujo datos end. Y algo similar se hace con el caso de la salida hacia el servidor, ¿no? Utilizando el socket se obtiene el flujo de salida de bajo nivel, y ya teniendo el flujo, bueno, pues se envuelve en un data output stream. Bueno, como habíamos dicho, el cliente está configurado para mandar la dirección IP al servidor. Entonces, bueno, eso es lo que se hace en esta parte, utilizando el data output stream, o bueno, mediante flujo datosal. Se escribe una cadena utilizando el método writeUTF, y para obtener la dirección local, bueno, utilizamos el socket, del cual se llama el método getLocalAddress, y después el getHost, y después se llama el método getHostAddress, ¿no? Todo esto, bueno, puede lanzar ya sea la excepción unknownHost exception. Ustedes pueden darle la dirección IP mediante, que es bueno, numérica, o ya sea con algún nombre. En el caso de que no la encuentre, bueno, este sería el tipo de excepción que se estaría lanzando, un on-house exception. Y bueno, lo que se hace cuando se atrapa esa excepción, pues es
en el cuadro de avisos poner este mensaje, ¿no? Anfitrión desconocido. Y en caso de que sea una excepción de entrada o salida, bueno, se estaría poniendo el mensaje excepción de red. Bueno, eh, entonces, pues ahí están las dos excepciones que pueden ser lanzadas entonces al crear el socket, una vez que se hace la conexión. Bueno, eh, ¿qué más está? Bueno, pues ya habíamos comentado que pues el servidor pues va a estar escuchando en el puerto en cuestión, dijimos que es el 8901. Cuando se establece una conexión, eh, pues no, no se lanza ninguna excepción y simplemente se manda este mensaje, ¿no? Conexión establecida. Eso es en el lado del servidor y también en el lado del cliente, en el área de mensajes, ¿no? Y ya luego veíamos que estaba la inicialización de los flujos de entrada y salida, ¿no? Era esta parte de aquí, ¿sí? Fíjate que aquí es importante el orden, ¿no? O sea, primeramente se establece el socket, por así decirlo, y ya después que tienes el socket, entonces ya estableces los flujos de entrada y de salida, porque para establecer esos flujos, pues necesitas al socket o a la conexión, bueno, en este caso referida por conexión, ¿no? Entonces, eso es importante ahí, el orden. Eh, y y bueno, ya después se manda la dirección IP, ¿verdad? Al servidor. Y entonces, la manera como se está mandando, bueno, ya decíamos, se llama al método getLocalAddress, en este caso de la clase socket, el cual va a devolver un objeto de la clase inetAddress. Este inetAddress tiene una representación de una dirección IP y permite obtener el nombre del anfitrión en caso de que esté disponible o la dirección IP como una cadena. Mediante los métodos, bueno, puede ser getHostName en el caso de que quieras el nombre del anfitrión, o en el caso de que quieras la dirección IP, entonces utilizas el método getHostAddress. Bueno, en este caso, como nosotros, bueno, como los equipos bueno, con los que voy a hacer la prueba, pues no tiene pues un nombre de anfitrión, pues me conviene más utilizar el getHostAddress, ¿no? Bueno, enseguida, bueno, tendrías que atrapar lo que son las excepciones que pueden ser lanzadas por el constructor. Ya vimos que había dos bloques catch. El primero permite manejar la excepción unknown host exception, que es lanzada cuando el anfitrión al que se está intentando conectar pues es desconocido, o a lo mejor el servidor no se está, bueno, no, es desconocido. Y hay otro error de red, que quizás no hay servidor ejecutándose en el anfitrión especificado, o sea, puede estar el equipo prendido, pero no se puede establecer la conexión en ese puerto, y en ese caso se lanza IO exception. Y bueno, y el mensaje que se estaría mostrando pues es excepción de red. Ya por último, pues habría que ver qué es lo que se va a hacer cuando se presiona el botón. Entonces, ¿eso dónde está? Bueno, eso está más abajito. Aquí lo podemos ver, ¿no? Es esta parte de aquí. Falta que se configure el funcionamiento del botón. Entonces, bueno, es lo que está entre las líneas 99 a 113. Bueno, entonces, pues este es el código para configurar la funcionalidad. Y lo que se está haciendo es mandar dos números al servidor y leer la respuesta. Entonces, pues ahí se utiliza el método writeInt de la clase DataOutputStream. Y para eso, entonces, se obtiene el texto del cuadro de texto que está referido por primer número, y se convierte a un entero utilizando el método de clase parseInt de la clase integer. Y de la misma manera, bueno, se hace para obtener el segundo número, ¿no? Utilizando el cuadro correspondiente, ¿no? Enseguida, bueno, se va a leer el resultado o la suma, y para esto, bueno, se utiliza el data input stream
referido por flujo datos end, utilizando el método readInt, el cual se deja, bueno, aquí en esta variable resultado. Y bueno, pues simplemente lo que se hace después es se modifica el contenido de la etiqueta adición, concatenando esta cadena vacía con el entero. Y eso me estaría devolviendo una cadena, o bueno, estaría mandando una cadena para el método setText. Puede surgir alguna excepción, bueno, simplemente simplemente se atrapa, pero no se hace nada, ¿verdad? Como se comenta aquí, pues este ejemplo de socket pues es bastante simple, pero nos da una idea de cómo se tienen que hacer las cosas. Pues básicamente, ahorita que vimos del lado del cliente, pues fue establecer el socket, después establecer lo que son el flujo de entrada y de salida de alto nivel, utilizando el bajo nivel, y ya después pues simplemente empezar a mandar datos o recibir datos, ¿no? En el caso del servidor, bueno, fue un poquito más complejo porque pues no nada más estaba la parte esta que comenté ahorita del socket, sino que también pues hay que hacer más cosas como enlazar el programa a un puerto del equipo o de la computadora y después estar escuchando datos entrantes, etcétera, ¿no? Bueno, eh, en el caso de Java se comenta que proporciona un rango muy amplio de posibilidades para comunicación vía sockets. Por ejemplo, tienes los sockets seguros y los sockets para multidifusión. Esto pues está más allá del alcance de este material, pero bueno, se espera que lo que se comentó pues sea una probada de lo que está disponible para aquellos que en algún momento dado quieran revisar algunas cosas más avanzadas de este tema, ¿no? Y con la finalidad de eso, bueno, vamos a ver dos ejemplos más, en donde vamos a ver cómo se puede extender el servidor Suma para que acepte clientes múltiples a la vez. Y el segundo ejemplo, vamos a desarrollar una aplicación más compleja, que es una aplicación de conversación o chat. Bueno, ¿qué haría falta? Bueno, pues echar a andar el programa y ver cómo está trabajando. Entonces, para esto yo creo que voy a ocupar otra ventana para poder echar a andar el servidor, bueno, el cliente. Bueno, entonces, bueno, primeramente voy a poner a funcionar el cliente. Entonces este es Java servidor Suma. Y ahí vemos que dice que está escuchando en puerto 8901. Y ahora me voy a pasar a la otra ventana. La otra ventana se supone que es esta. Bueno, yo creo que esta la voy a hacer un poco más pequeña. Digo, esta nada más la ocupo para lanzar. Pero me gustaría hacerla todavía más pequeña. Ok. Entonces, déjenme paso donde tengo el código. Y aquí voy a ejecutar el programa cliente suma. Bueno, y le doy enter. Entonces habíamos visto que este programa nos va a mostrar dos cuadros de diálogo. En primer lugar me va a pedir bueno, aquí se me pasaba, estoy ejecutando el servidor y el cliente en el mismo equipo. Si tú estás si tienes la oportunidad de ejecutar este programa en dos equipos diferentes que están en una misma red de área local, entonces lo único que tendrías que conseguir sería cuál es la dirección del servidor y entonces ponerla en donde aparece este cuadro de diálogo que dice cliente suma. Aquí, pues bueno, como estoy en el mismo equipo, la dirección local, por así decirlo, o la del mismo equipo, es en este caso la 127.00, bueno, 127.0.0.1. Entonces, esa es la que voy a poner. Y el número de puerto dijimos que vamos a utilizar el 8901. Entonces yo aquí le doy a aceptar. Y por favor vean pues, que es en la terminal que tiene la letra más grande, los mensajes que me aparecen. Entonces
ahí los podemos ver, ¿no? Me apareció este mensaje que dice conexión establecida y me apareció dirección del cliente 127.001, ¿no? Recuerda que esta información, pues esta última es mandada por el cliente. Bueno, ya que estoy aquí, entonces ya puedo poner, por ejemplo, un 1 en este cuadro y un 2 en este cuadro y después hacer clic en el botón presionar para sumar dos números. Entonces, al momento de que ustedes le presionan, pues ya se manda por el lado del cliente los dos enteros, el 1 y el 2, que son recibidos aquí por el servidor como nos está informando, realiza la suma y entonces el programa servidor devuelve esa suma a lo que es el cliente y acá se muestra, ¿verdad? Puedo hacer otra suma, por ejemplo aquí 11 y 22 y 22. Sí están apareciendo, nada más que como el 2 está más gordo que el 1, no se alcanza a ver, pero bueno. Ahí está. Sí, aquí sí se alcanzó a ver un poco mejor, ¿no? Y ahí está el 33. ¿De acuerdo? Y ahora, cuando ya bueno, cuando decido cerrar la ventana del cliente, en ese momento, bueno, pues empiezan a aparecer estos mensajes, bueno, de cliente desconectado y dice que está escuchando en el puerto 8901. Recuerda que el servidor tiene dos ciclos. Hay un ciclo, el externo, que es el que permite estar escuchando para un solo cliente. Y, y hay otro ciclo anidado, que es el que permite estar, una vez que se estableció una conexión, permite estar escuchando todas las peticiones que le hace ese cliente para realizar la suma. Aquí es importante observar que este servidor que estamos ejecutando solamente permite una conexión a la vez. Bueno, la pregunta aquí es, ¿y cómo le hago para salirme del cliente? Bueno, ahí en las notas comentamos, deberías de mantener presionada, yo que estoy ejecutando desde la línea de comandos, voy a mantener presionada la tecla de control y presionar C. Y de esa manera aborto la ejecución del programa. Y bueno, pues con eso entonces concluimos esta sección, la 11.4.